Muy bien, bienvenidos y bienvenidas y todos los que van a ir llegando. El día de hoy vamos a desarrollar el arquetipo del guerrero. Ya veníamos del inocente, el huérfano, el buscador y el amante. Y ahora vamos a esta dupla que son el guerrero y el bienhechor. Hoy hablaremos del guerrero y el próximo mes estaremos hablando de la dupla en realidad, porque se complementan, pero mucho más específicamente sobre el bienhechor. Voy entonces a compartirles pantalla para mostrar la presentación y desde allí hacer muy bien. Oh, para atrás. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la presentación de la guerra al autodominio. El trabajo del guerrero es realmente convertirse en un líder, aprendiendo a- al dominio de esas fuerzas intempestivas que lo llevan a querer conquistar el mundo, para luego darse cuenta que la conquista más poderosa que podemos hacer los seres humanos es la de conquista de nosotros mismos. Pero ese es el comienzo. Entonces, ¿cómo llega el guerrero a su propuesta, a ponerse en acción, en evidencia este arquetipo? Esto era lo que les estaba diciendo hace un momento. La conquista comienza afuera. El guerrero cree que es saliendo a conquistar los imperios, los territorios, a las otras personas, a los recursos, a la economía, a las ideologías, para luego saber que debe conquistarse a sí mismo, porque ya nos vamos a dar cuenta que este es un camino en el que cada uno de estos arquetipos no se queda atrás, nos vamos entrelazando. Entonces recordemos que siempre traemos esta herida y que es la herida del huérfano lo que nos está convocando a hacer una transformación, un cambio. Y en el guerrero, cuando llega el guerrero, pues el guerrero quiere poner a prueba toda su fuerza, su fortaleza, sus aprendizajes, pero se va a dar cuenta que aparecen impedimentos y que el abordaje de esos impedimentos es lo que lo va a desafiar a trascender esa conquista de afuera para volverla una conquista de adentro. Entonces, ¿cuáles son las características principales del arquetipo del guerrero? La característica es precisamente la valentía. Tiene valor, ¿no? Tiene fuerza para ir a luchar por sus principios, por sus ideales, tiene disciplina y enfoque, porque va por algo, o sea, va por ello, como dicen los españoles. ¿Cuál es su potencial? El de convertirse en un líder ético, porque yo puedo ser un líder de muchas características, ¿cierto? Puedo ser blando, puedo ser negligente, puedo ser autoritario, pero llegar a ese punto de equilibrio y de tono que se adquiere, incluso un tono físico, un tono en la mente, un tono en las emociones, y es poder lograr ese liderazgo con ética. ¿Y cuáles son esos tres estadios? Hemos estado viendo en cada uno de los arquetipos un lugar, un punto de partida para luego irnos hacia el desafío, ese punto de desafío que es lo que marca un punto de quiebre en el arquetipo para darse un lanzamiento hacia un territorio, un campo de acción nuevo y novedoso. Entonces, el punto de partida del arquetipo del guerrero es que trae el anhelo de cambiar el mundo. Desde su herida y desde ese comienzo del camino que tenemos todos los seres humanos, creemos que lo primero que hay que cambiar es afuera, el mundo afuera, ¿no?
pero en el camino él debe comprender que aunque haya que hacer cambios afuera, el mayor cambio es interno, pero además que esto no se logra por la fuerza, no se logra por el autoritarismo, no se logra por la imposición, sino que realmente nosotros nos convertimos en influenciadores de nuestro entorno a partir de convertir esas fuerzas en una fuerza interna, en un temple interno, que es el temple del guerrero, ¿no? ¿Cuál es ese punto intermedio donde se produce la transformación del arquetipo? Y es el momento en el que, porque la sombra, vamos a hablar primero de la sombra que hay allí, el arquetipo en sombra del guerrero puede ser altamente destructor, impositivo, autoritario, dictatorial, agresivo, violento, ¿no? Entonces nosotros podemos generar cambios a través de las fuerzas violentas y lo hemos visto a lo largo de estos años en nuestros países, cómo esa lucha puede ser salir a las calles y emprender realmente el posicionamiento para lograr algo que saben que hay que transformarse. Pero en medio, ustedes también se dan cuenta que aunque se sale con una ideología, el acaloramiento del grupo y las fuerzas mal dirigidas en muchos casos, tanto de los unos como de los otros, pueden llegar a producir la destrucción, los asesinatos, la violencia, bueno, todas estas cosas que ya sabemos y que vemos en las noticias. Y entonces nos damos cuenta que aunque las peticiones puedan ser correctas, los métodos terminan siendo muchas veces de manera incorrecta porque es dispuesto de una manera agresiva, violenta y destructiva. Entonces, ¿a qué debe morir el guerrero? Precisamente a eso, a su agresividad, a la necesidad de tener el dominio de los otros o de imponer un pensamiento o de exigir una norma, una ley a su favor o a favor de un grupo, pero no a partir de la guerra ni a partir de la violencia, sino a partir del autodominio y del autocontrol. Y en esto también hay ejemplos en nuestros pueblos latinoamericanos, porque ha habido también en esas fortalezas, en esas marchas, pues hay países que han tumbado presidentes, ¿cierto? Y que han podido hacer cambios a partir de eso. Pero como les digo, no todo es perfecto, no todos lo actúan de la misma manera al mismo tiempo. Entonces, siempre vamos a estar viendo como los matices de estos arquetipos imponerse en toda la gama de humanidad. Pero haciendo síntesis, lo que necesita hacer el guerrero es destruir su propia necesidad de destrucción, de autodestrucción y convertirlo en autodominio y autocontrol, porque es llevar esas fuerzas hacia adentro y convertirse en un guerrero desde el corazón. Y esto no es simplemente filosofía, realmente, si vemos los arquetipos de los políticos, muchos abocan esa fuerza, ¿no? Como ese arquetipo también del corazón. Pero también se equivocan, pero hay un intento por mostrarse o hay una manipulación, también lo hay. Pero yo creo que aún en las manipulaciones hay un vislumbre de la fuerza del alma que está queriendo manifestarse desde ahí, volvernos guerreros desde el corazón. Y por supuesto que aquí dentro de las destrucciones también están esas destrucciones tapadas y solapadas que muchas veces terminan haciendo una eclosión y que lo terminamos viendo de una manera abrupta y que nos genera tanto caos y tanta inestabilidad dentro de la humanidad. ¿Para pasar a qué? Cuando logra el arquetipo, cuando logra el guerrero
tener autodominio de sí mismo, él se hace responsable de sus actos. El gran trabajo de la dupla del guerrero y el bienhechor es la gran cualidad a desarrollar es la responsabilidad. Entonces, cuando el guerrero logra hacerse responsable de sus propias fuerzas, logra hacerse responsable de sus actos, entonces puede direccionar las fuerzas con enfoque y con propósito. Puede direccionarlas hacia una causa que beneficia a muchos o hacia el autodominio, seguir en ese proceso de crecimiento y evolución individual, pero que termina influyendo dentro de todo su entorno, defendiendo principios y valores y liderando desde el ejemplo. Entonces ustedes pueden encontrar guerreros que toman la posta dentro de grupos, como pueden encontrar guerreros que lo hacen en silencio porque aprenden o comprenden que su trabajo viene de hacer ese trabajo interno y de poder influenciar de pronto no a grandes masas, pero sí a una población o a un sector. Y de alguna manera todos nosotros, nosotras, este trabajo lo estamos haciendo, ¿no? Cuando logramos tomar esas fuerzas que pueden ser caóticas en mucha parte de nuestra vida y de pronto sentimos que hay que encauzarlas para no seguir retroalimentando el mismo maltrato, la misma violencia. Y con esto hago un llamado también a eso, ¿no? A que cuando demos nuestras opiniones, procuremos no hacerlo de una manera impositiva, sino más bien como exponiendo nuestros puntos de vista, tal vez con énfasis, tal vez con pasión, pero sin necesidad de agredir al otro o desvalorizar al otro. Más bien convocándonos, convocándoles a que podamos encontrar puntos de encuentro, porque en últimas las dos polaridades en este tiempo en que estamos tan polarizados en todos los espacios, las dos polaridades están mostrando parte de la verdad, pero no tienen la verdad completa. Están mostrando parte de la solución, pero no tienen la solución completa. Están mostrando parte del problema que tenemos al frente en el otro, pero no es todo el problema está ahí. Entonces yo también tengo que aprender a mirarme, a evaluarme a mí y sobre todo creo yo que sin ser infieles a nuestros principios, sí tenemos la gran misión de autodominarnos para poder expresar nuestras opiniones, nuestras posturas filosóficas, religiosas, políticas, sin degradar al otro, defendiendo nuestros principios y valores, pero sin degradar al otro. Porque a mí particularmente me molesta muchísimo, muchísimo que me quieran imponer. Pensemos que nosotros estamos tratando con adultos, adultos heridos, adultos traumatizados, adultos con inocentes y huérfanos dentro, sí, es así. Pero estamos hablando con adultos y como adultos yo debo tomar una postura de responsabilidad y de respeto por el otro y por la diferencia del otro. De esa manera yo crezco y tal vez tenga más posibilidad de influenciar al otro y no porque lo quiera influenciar per se, sino porque ese campo de ordenamiento que yo genero dentro de mí quizás le pueda permitir al otro escuchar un poco más de lo que yo tengo para decir, porque muchas veces lo que tenemos para decir tiene que ver con principios y valores y no simplemente con defensa de personas, personalidades, máscaras, que esos son esos líderes que aparecen, son máscaras, aunque ellos adentro tengan este principio de fuerzas vitales álmicas que necesitan y que quieren expresarse y que tienen tal vez una misión a nivel grupal, pues ellos simplemente son personas también y se equivocan, todos se contradicen, si ustedes los escuchan a todos, se contradicen y se contradice el mismo sistema. Entonces es importante que no nos agarremos solo de eso, sino que podamos evaluar esos puntos vulnerables, porque esos puntos vulnerables también los tenemos nosotros y a veces terminamos guerreando con el otro principios que no hemos establecido dentro de nosotros.
Entonces, este es el trabajo de sacar al guerrero de querer imponerse a la fuerza, que transforme sus fuerzas destructivas en fuerzas de autodominio y autocontrol para direccionarlas con enfoque hacia un propósito y hacia, ojalá, hacia valores superiores. Y entonces de esta manera el guerrero va descubriendo en cada batalla, que son batallas externas, pero son también batallas internas, que el mayor imperio a conquistar es a sí mismo. Creo que no tengo que decir mucho más. Cada una de ustedes piense en su fuero interno, esas luchas internas en las que vive, esas cosas que le hacen disonancia con lo que ve afuera, esos momentos en los que escuchando a aquellos que encarnan los principios que ustedes también valoran, y cuando escuchan a esos líderes que encarnan los principios que ustedes no valoran, ¿qué se les mueve adentro? Hay un movimiento de tierras, hay un movimiento realmente de estructura, los valores, las molestias, los dolores se ponen en evidencia y podemos seguir peleándonos, podemos seguir guerreando y odiándonos, pero también podemos conquistar nuestro propio corazón y desde nuestro corazón dejar una impronta y una huella que le permita a los otros también irse descubriendo en las capacidades humanas que también tienen. Y esto no quita que las leyes y las normas deban ser impuestas en lo que corresponde en las acciones civiles, legislativas, penales dentro de nuestras sociedades. ¿Qué sucede o dónde actúa? Las fuerzas del guerrero tienen que ver con nuestro tercer centro, con el lugar donde nosotros hacemos un poder interno, un poder del yo, no necesariamente un poder interno, es un poder del yo. Ahí autoafirmamos nuestra presencia, nuestro yo. Pero allí también aprendemos la responsabilidad, porque cuando yo puedo ver mis aspectos sombra y trabajarlos, pues puedo trabajar para llevarlo hacia la luz, a que ese guerrero se convierta en un guerrero desde el corazón. Fortalece nuestro tercer centro cuando incorporamos estos arquetipos del guerrero y el bienhechor de la manera adecuada. Nos ayuda a construir nuestra personalidad y específicamente nos ayuda a construir un buen carácter, porque el carácter es esa cuota entre el temperamento que le ayuda al temperamento a dosificarse de si somos muy pasionales, muy impulsivos, a encontrar un punto más calmo y más tranquilo. Y si somos muy apagaditos y muy retraídos, a encontrar un tono que nos permita defendernos, fortalecernos en nuestros principios, defender nuestros derechos. Y eso lo hace el carácter. Entonces, adquirir e incorporar correctamente estos arquetipos nos ayuda a construir un buen carácter. Nos ayuda también a generar esto que ya dije, el autodominio y el autocontrol, porque hay valentía, hay valor y hay coraje. Coraje no entendido como enojo, como rabia, sino como valor. Valor para actuar, valor para hablar, valor para decir, valor para defenderme, valor para poner límites, valor para salir a luchar por lo que yo necesito para vivir, ¿cierto? Para la supervivencia. Yo ya no me quedo en la supervivencia, que eso es del inocente y el huérfano, sino que doy un paso hacia adelante y entonces puedo pensar en montar un negocio, en comprar y vender cosas, en ser autónomo, autosuficiente económicamente, en ser autosuficiente emocionalmente, ¿cierto? En tener independencia y autonomía. Eso lo da, lo aporta ese guerrero trabajando en ese tercer centro. Y por supuesto ya lo que les dije de aportar responsabilidad. Muy bien, y hasta aquí el arquetipo del guerrero. En un mes nos vemos para hablar del bienhechor y hacer el conversatorio ya grupal y presencial en Zoom.
de estos dos arquetipos. Muchas gracias.